¿Lo sorprendió la lista? ¿Esperaba más? ¿Era lo que esperaba? ¿Cómo recibió esta lista de 6 funcionarios hondureños que ya hemos dado a conocer en el noticiero? Diputados, en su mayoría ligados al caso Arca Abierta. ¿Cómo recibe esta lista? ¿Era lo que usted esperaba? Hola Aldo, Jackie, buenos días, un gusto saludarlos y un gusto de saludar al pueblo hondureño a través de hoy mismo. Mira, tenemos que tener las cosas en perspectivas. Esto solo es una lista inicial. La inmensa mayoría de la información y de los nombres están todavía como información clasificada y no van a salir a la luz pública hasta que se termine de documentar todo, de hacer todas las investigaciones. La lista Engel, que es una lista más completa que esta que salió hoy, que va a incluir personas del sector privado, no solo personas del sector público, va a salir a la luz pública en el mes de junio. Entonces, la cuestión aquí es que esto es como quien dice una probadita de lo que está pasando, te están dando a conocer una pequeña parte de lo que se está investigando. Vas a tener una mejor idea de todo lo que se está investigando en junio, una mejor idea, no es que todo va a salir a la luz pública. La inmensa mayoría de la información sigue clasificada como confidencial, y van a haber consecuencias. Las personas que están investigando, es una investigación seria la que están haciendo, y les van a cancelar las visas y les van a congelar sus activos en Estados Unidos. Esa es, digamos que la primera parte de las sanciones, y luego vienen otras dependiendo ya de cada caso en específico. Pero lo que sí pueden esperar estas personas que están siendo investigadas es que eventualmente les van a cancelar la visa y les van a confiscar los activos en Estados Unidos a ellos y a sus familiares hasta el 2º grado de consanguinidad. ¿Les van a cancelar o ya las cancelaron? No, eso no sale a la luz pública tampoco. Eso lo cancelan y a veces ni avisan, ni siquiera a la persona que se canceló la visa. Sí. Hay personas que les han cancelado la visa y se dan cuenta hasta que llegan al aeropuerto a querer hacer un viaje a Estados Unidos. Pero la confiscación de activos, eso sí es algo que fácilmente te das cuenta. Pues si tienes una cuenta, si tienes una casa, si tienes un departamento, te lo confiscan, pues obviamente te notifican. Pero lo importante de esto es que sí se está avanzando. He visto mucha gente como decepcionada en las redes sociales. Yo les digo, no se decepcionen. Primero que nada, la primera lucha la tenemos que hacer nosotros en nuestro país. Somos nosotros los hondureños los que tenemos que limpiar nuestra casa. Pero segundo, para las personas que tienen o tenemos expectativas de lo que pasa en Estados Unidos, están trabajando. La lista es mucho más grande que esto. Esto es una pequeña parte de la lista. En junio va a salir más información, y van a salir personas no solo del sector público, sino también del sector privado, y las sanciones son como base la cancelación de visa y la confiscación de activos para las personas designadas en la lista y para sus familiares hasta 2º grado de consanguinidad. Entonces no nos desanimemos, no es que nada está pasando, no es que nada va a pasar, es que la información está clasificada, las investigaciones son serias, las consecuencias son graves de estar en estos listados, y lo que sale a la luz pública, como te digo, entre comillas, es como una pequeña probadita de lo que viene más adelante. Ahora, la pregunta, la interrogante aquí es entonces, ¿por qué estos 6 sí y todavía otros no? ¿Será que contra estos 6 que aparecen en el listado, que aparece ahí el diputado Puerto, la diputada Wesley Vázquez, la diputada Gladys Aurora, aparece el diputado Oscar Nájera y aparece también el señor Valenzuela, estos 6 que ya se publicaron, quiere decir que ya las investigaciones son avanzadas? Porque si se desclasificó una información donde aparecen ellos, es que hay una información avanzada o hay pruebas avanzadas significativas. Te soy honesto, desconozco cuál fue el criterio que utilizaron para sacar estos 6 nombres. La lógica me indica lo que tú dices, que si lo sacaron a la luz pública es porque las investigaciones van más avanzadas que los demás. Pero realmente cuando hablé con los contactos en Estados Unidos, no me dieron a conocer los criterios que utilizaron para sacar estos 6 nombres. Pero sí me dejaron muy claro que son mucho más personas las que están siendo investigadas, que la inmensa mayoría de la información es todavía clasificada como confidencial, y que otra parte un poquito más amplia va a salir a la luz pública en junio, que incluye, repito, no solo políticos, sino que también personas relacionadas con el sector privado. No la lista total, pero sí una lista mayor.
Sí, no la lista total, pero sí una lista más amplia que la que hoy se ha dado a conocer a través de ese listado que ustedes ya publicaron en hoy mismo. ¿A qué nos debe llevar, a qué nos debe obligar, a qué nos debe mover estas acciones que están haciendo a nivel de Departamento de Estado por un lado y Departamento de Justicia por otro? Porque no podemos desconocer que son dos líneas diferentes de investigación. Una que hace el Departamento de Estado, que es un ente puramente político, y la del Departamento de Justicia, que es un órgano acusador, que hay otros hondureños ligados también a otros temas señalados, investigados o sujetos de interés por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos. ¿A qué nos debe mover todo esto? Bueno, lo que tenemos que estar claros es que se viene una avalancha anticorrupción al Triángulo Norte, a Guatemala, El Salvador y Honduras. Y las personas que tradicionalmente habían estado cometiendo actos de corrupción creyendo que iban a vivir en impunidad el resto de su vida, pues se deberían de dar cuenta que están equivocados. Les van a caer consecuencias de afuera y les van a caer consecuencias de adentro también, porque a las instituciones de nuestro país, que lamentablemente son débiles, les hace falta presupuesto, les hace falta un montón de cuestiones, pero al sentir que hay una ola anticorrupción que viene del extranjero, eso va a hacer que ellos también se sientan empoderados para poder procesar a muchas personas que desde hace días tienen las evidencias. La MASI, por ejemplo, la MASI dejó un montón de evidencias de un montón de personas, de un montón de casos que todavía no se han procesado. Lo que nosotros esperamos es que este respaldo, por así decirlo, que nos está dando el gobierno de Estados Unidos, lo sepamos aprovechar en el país, que lo sepan aprovechar los operadores de justicia, la fiscalía, los juzgados anticorrupción deben de entender el mensaje que se está mandando. El mensaje que se está mandando es que pueden contar con el apoyo externo, pueden contar con el apoyo de Estados Unidos y que pueden entonces libremente y confiadamente operar, procesar y proceder con los casos que tienen a mano de la información que dejó la MASI y de cualquier otra información adicional que tengan para poder ayudar a limpiar nuestro país de corrupción y de impunidad, que es el principal obstáculo para poder desarrollarnos desde el punto de vista económico y social. Cuando la MASI se acercó a las fuertes líneas del poder con sus investigaciones, se vino una escalada en contra de la MASI hasta que salió del país. Usted me habla de una avalancha anticorrupción en el Triángulo Norte por parte de Estados Unidos, una avalancha de corrupción que va a poner en evidencia muchas situaciones en Honduras. ¿Qué se puede esperar de la reacción de ese sector político muy consolidado y en donde la corrupción se ha ubicado como un escudo, es decir, hay un blindaje aparentemente contra los casos de corrupción en el país? ¿Qué se puede esperar también de la reacción de estos sectores ligados a temas de corrupción? Bueno, primero estas personas deberían de estar sumamente preocupadas porque se les vienen problemas serios, se les va a complicar el tema de la impunidad con la que han estado operando y van a haber consecuencias fuertes, probablemente primero fuera del país, pero también dentro del país. Eventualmente esa avalancha anticorrupción va a provocar que la institucionalidad hondureña se mueva en la dirección correcta, que lamentablemente hasta el día de hoy los movimientos han sido muy lentos. Tú tienes razón, muchas personas que tienen el poder político y algunas del poder económico sintieron que les estaba respirando en la nuca, por así decirlo. Pero lo que no se esperaban ellos es que después les viniera algo todavía mucho más complicado para poder mantener el status quo en el país de alta corrupción y de alta impunidad. Esto lo que nos da es la esperanza y la certeza de que van a haber consecuencias y de que ya no va a ser fácil continuar cometiendo actos de corrupción en el país. Pero es importante que los hondureños entonces aprovechemos esta ola, esta avalancha anticorrupción y hagamos la presión interna que necesitamos para poder terminar de hacer la operación en nuestro país y aprovechar los esfuerzos que van a hacer también los gobiernos amigos extranjeros, sobre todo el gobierno de Estados Unidos. En síntesis, ¿usted satisfecho con la lista? Es decir, no percibo que tal vez sea decepción, sino que de repente a nivel de redes sociales he sentido que había una expectativa mayor a la que se conoció con el listado. ¿Usted satisfecho con el listado en síntesis? Mira, Aldo, es que esto no es un tema de que si está satisfecho o no con los nombres que aparecen en la lista. Sí. Eso realmente no es la principal relevancia. Es la acción. La principal relevancia es que hay un proceso en camino. Correcto. Que se está haciendo un análisis serio, investigaciones muy completas, que la inmensa mayoría de la información es confidencial, que no puede salir todavía a la luz pública,
que en junio vamos a tener un listado un poquito más amplio con personas no solo del sector público, sino que también del sector privado, y que se nos viene una avalancha de anticorrupción que vamos a tener que aprovechar los hondureños para limpiar nuestra propia casa. No, aquí el tema no es si la lista es pequeña o es larga, si nos gusta o no nos gusta quién salió en la lista. Eso, te lo digo honestamente, ahorita es irrelevante. Lo importante es que ya mandaron la señal de qué es lo que está por venirse. Esto es una pequeña probadita de lo que se viene encima. Entonces, esto nos tiene que animar, lejos de desanimar, pero nos tiene que animar para hacer nuestro trabajo internamente también. Tenemos que presionar a los operadores de justicia para que se sientan confiados de hacer su labor, de hacer su trabajo y de procesar a todas las personas que hoy ya tienen evidencias de actos de corrupción. ¿Le han informado de estas dos altas funcionarias que vienen del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado y de USAID? Perdón, no te escuché ¿Le han informado de estas dos altas funcionarias de Estados Unidos que llegan al país para reunirse con sector privado, gubernamental, sociedad civil, del Departamento de Estado de USAID? Sí, mira, han habido algunas visitas estos últimos días, viene esta próxima visita, van a haber otras visitas más adelante, han habido visitas en Washington de personas de nuestro país. O sea, la relación es bastante fluida, bastante dinámica, y ellos andan obviamente buscando alianzas para poder introducir la agenda anticorrupción en nuestro país de una manera eficiente. Ellos están interesados en ayudarnos a nosotros, los hondureños, a limpiar nuestra propia casa, y eso es algo que tenemos que agradecer y tenemos que aprovechar. Tenemos que limpiar nuestra propia casa. Somos nosotros los hondureños los que tenemos que hacer el trabajo, pero obviamente un respaldo del gobierno más poderoso del mundo viene muy bien a ayudarnos a que nosotros podamos hacer nuestra tarea internamente en Honduras. Ingeniero Barquero, es un gusto saludarlo y muchas gracias por siempre participar aquí con nosotros. Gracias, Aldo y Jackie, un abrazo, buen día.